El hijo de mi jefe me despidió al instante, tildándome de vaga. Solo sonreí. Al día siguiente, su padre, furioso, clamó: ¿no leíste el contrato? Lo que vio en él lo dejó petrificado, pues el contrato era. El recuerdo de aquel instante permanece vívido en mi mente, como si acabara de ocurrir. Estaba de pie junto a la máquina de café de la oficina, añadiendo un chorrito de leche de avena a mi mezcla matutina, cuando Ryan, el nuevo director ejecutivo e hijo del fundador de la compañía, entró en la sala de descanso. No me saludó, no sonrió, solo me miró con una frialdad impersonal, como si yo fuera un mueble viejo y prescindible que había decidido descartar. Lily, te necesito en mi oficina, ahora mismo. No fue una petición, sino una orden. Llevaba casi 11 años en la empresa. Durante ese tiempo, había construido el departamento de atención al cliente desde cero, negociado más de 100 contratos y formado a la mayoría del equipo que ahora se sentaba justo afuera de su despacho. Pero nada de eso importaba a Ryan. Su padre, el señor Cole, había forjado la empresa con garra y lealtad. Ryan, por su parte, había heredado el título y, al parecer, creía que eso le daba derecho a jugar a ser Dios. Lo seguí, tratando de disipar la creciente tensión en mi pecho. Él ni siquiera se sentó. «Estás despedida», dijo, con una voz plana y desprovista de emoción. «No necesitamos gente perezosa como tú arrastrando este lugar». Parpadeé, la incredulidad punzando mi mente. Por un instante, creí que era una broma macabra. «¿Perdón?» «¿Me oíste?», replicó con indiferencia, hojeando una pila de papeles como si estuviera decidiendo qué almorzar. «Puedes recoger tus cosas y marcharte, con efecto inmediato». Lo miré atónita, el corazón martilleando en mis oídos. Quise gritar, defenderme, exigir una explicación. Pero en lugar de eso, una sonrisa serena, educada y deliberada se dibujó en mis labios. «Entendido», pronuncié, la voz firme. «Que tenga un buen día, Ryan». Salí de su oficina con la barbilla en alto, aunque por dentro, un temblor incontrolable me sacudía. Mis compañeros me miraron al pasar, intuyendo que algo andaba mal. Algunos comenzaron a levantarse, listos para preguntar, pero les hice un sutil gesto con la cabeza. «No lo hagáis más difícil». Empaqué mi escritorio en silencio. Mientras conducía a casa, una avalancha de recuerdos inundó mi mente. 11 años. Más de una década de mi vida, dedicada con fervor a esta empresa, a menudo a expensas de mi propia familia. Noches largas, trabajando durante las festividades, atendiendo llamadas mientras contenía las lágrimas tras mi divorcio. Les había entregado todo, y ahora me descartaban como si no fuera nada. Pero no sentía ira, aún no. Lo que me invadía era una punzante curiosidad. ¿Por qué? Esa pregunta martilleó mi mente durante toda la noche, negándome el sueño. Había algo en la forma en que Ryan lo había dicho, con tanta seguridad, con tanta despreocupación, que no encajaba. El momento también era extraño. Estábamos a punto de cerrar uno de los contratos más grandes de la empresa, un acuerdo que había estado preparando durante 6 meses. Conocía al cliente a la perfección. Incluso había programado la reunión de revisión final para ese mismo viernes. Y ahora, yo no estaba. ¿Acaso él había revisado siquiera los detalles del contrato? A la mañana siguiente, poco después de las 9, mi teléfono vibró. No reconocí el número. Lo dejé sonar, insegura de poder soportar otro golpe, pero la curiosidad volvió a vencer. «Lily, soy el señor Cole». La voz me recorrió la espalda. El verdadero director ejecutivo, el hombre que me había contratado 11 años atrás después de una única entrevista. «Acabo de llegar a la oficina», dijo, y pude percibir la tensión en su garganta. «¿Por qué demonios empacaste y te fuiste?» «¿Qué pasó?» Dudé. Su hijo me despidió. Silencio. Luego, una fuerte inhalación. «¿Qué?» «Ayer», dije. Dijo que era perezosa y que ya no me necesitaban. Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo, esta vez lentamente, como si intentara mantener la calma. «Lily, ¿él leyó tu contrato?» Fruncí el ceño. «¿A qué se refiere?» «Se supone que él cierra el trato de Kingswell hoy, ¿no?» «Sí, teníamos una reunión programada con ellos a las 11.
Dios mío. Pude oír el murmullo de papeles al fondo, luego un fuerte golpe, como si hubiera azotado algo contra su escritorio. Lily, tu contrato tiene una cláusula, dijo. Una que insistí en incluir después del desastre de la última adquisición. No eres solo la gerente de cuentas, eres la única negociadora autorizada para el acuerdo con Kingswell. Me quedé helada. No puede cerrar el trato sin ti, continuó el señor Cole. Ni legalmente, ni éticamente, ni siquiera prácticamente. Ese contrato se desmoronará a menos que estés allí. Una lenta y dolorosa realización se instaló en mi pecho. No lo había leído. Ryan no tenía la menor idea de lo que había hecho. Y en ese instante, algo profundo en mi interior se transformó. La traición seguía doliendo, sí. Pero ahora, un sentimiento diferente y poderoso emergía, el control. Había apretado el gatillo con una imprudencia temeraria, y ahora el arma apuntaba directamente hacia él. El señor Cole colgó sin decir una palabra más. Pude sentir su furia a través del silencio que siguió. Permanecí inmóvil en mi apartamento, el café enfriándose a mi lado, mirando a la nada. Él no sabía que su hijo me había despedido sin siquiera leer el contrato. Me recosté en el sofá y solté una risa baja y amarga. Después de 11 años, así era como terminaba todo. Un niño mimado e impulsivo, intentando jugar a ser director ejecutivo, tomando decisiones como si fueran movimientos en un videojuego. Pero las empresas reales no se recuperan de las malas decisiones, y esta estaba a punto de descubrirlo por las malas. No estaba segura de lo que pasaría después. Una parte de mí quería vestirse y aparecer en la oficina solo para observar el desastre. Pero otra parte, la que había soportado años de horas extras ingratas y se había tragado su orgullo más veces de las que podía recordar, quería dejarlos arder. No tuve que esperar mucho. A las 10:13 de la mañana, recibí otra llamada. Esta vez era Ryan. La dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, otra llamada, esta vez de recepción. Luego, de legal. Luego, de contabilidad. Observé mi teléfono vibrar sin parar, iluminándose como un árbol de Navidad. No contesté ninguna. El icono del buzón de voz parpadeaba insistentemente. Lo abrí. Lily, hola. Soy Ryan. Su voz se oía tensa, casi quebrada. Escucha, hubo un malentendido ayer. Quizás actué demasiado rápido. Te necesitamos de vuelta hoy, es urgente. Por favor, llámame. Urgente. La palabra rodaba en mi cabeza como una canica en un vaso. No había dicho, lo siento, ni una sola vez, ni siquiera de una manera corporativa falsa. En cambio, era pánico disfrazado de cortesía. Tomé un sorbo de mi café frío, sin moverme del sofá. A las 10:32, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un número que no tenía guardado desde hacía años, Nicole, una antigua colega. Nos habíamos hecho muy amigas cuando ella estaba en mi departamento, antes de que se trasladara a marketing. Contesté. Lily, no vas a creer lo que está pasando aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Inténtalo. Ryan acaba de ser regañado por su padre, frente a todos. La sala de reuniones estaba llena. El señor Cole entró y golpeó el contrato de Kingswell sobre la mesa. Arqueé una ceja. ¿Trajo el contrato? Oh, sí. Y solo hizo una pregunta, ¿leíste esto antes de despedir a Lily? Y Ryan intentó farolear, dijo algo sobre moverse en una nueva dirección y reevaluar roles. Pero el señor Cole no se lo creyó. Pasó a la cláusula de la que siempre hablabas, la que dice que eres la única negociadora para la cuenta de Kingswell. Esa cláusula estaba ahí por una razón. Lo sé. Todos lo saben, excepto Ryan. Hizo una pausa por un momento, pude oír murmullos de la oficina de fondo. Lily, se puso pálido, pálido como un fantasma. Se dio cuenta de que él es la razón por la que Kingswell está a punto de marcharse. Exhalé lentamente. ¿Y qué dijo el señor Cole? Le dijo que si este trato se cae, su puesto aquí se vuelve negociable. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Ahí estaba, la primera grieta en la armadura de Ryan.
No sé qué estás planeando, añadió Nicole, pero sea lo que sea, tienes la sartén por el mango ahora. Terminé la llamada con un suave gracias, luego me puse de pie y miré por la ventana. El horizonte estaba tranquilo, sereno. Siempre encontraba consuelo en eso, la ciudad, indiferente al caos humano, seguía su curso. A las 11:15, llegó otro mensaje, esta vez del propio señor Cole. Lily, lamento sinceramente lo sucedido. Jugué mal la situación. Por favor, ven, no solo por el trato, sino para que podamos hablar en privado. Era tentador, pero no estaba lista para simplemente volver como si nada hubiera pasado. Aún no. El error de Ryan no era solo sobre un contrato, era sobre respeto, sobre confianza y sobre los años que había entregado, años que no podían ser reemplazados por una llamada de pánico y un asiento en una mesa de negociación. Sin embargo, algo se agitó dentro de mí. No era una persona mezquina, pero tampoco era débil. No quería venganza, quería responsabilidad. Tomé mi teléfono y finalmente respondí, no con una llamada, sino con un mensaje: consideraré regresar para finalizar el acuerdo con Kingswell, pero solo bajo condiciones específicas. Me gustaría hablar directamente con usted antes, señor Cole. Pulsé enviar. Luego, me quité el pijama y comencé a prepararme. Para cuando llegué a la oficina, era poco después del mediodía. No usé la entrada de empleados. Caminé por el vestíbulo principal como una invitada, un movimiento que sabía que atraería la atención. Todos sabían que me habían despedido el día anterior, mi regreso ahora era más que una vuelta discreta, era una declaración. La recepcionista se puso de pie en el momento en que me vio. ¿Señorita Harris? Lily, balbuceó. El señor Cole la está esperando. Por aquí. Mientras la seguía por el pasillo, noté que la atmósfera había cambiado. La gente levantó la vista de sus escritorios, las conversaciones se detuvieron. Había una sensación de tensión silenciosa, como si el propio edificio contuviera el aliento. El señor Cole estaba de pie en la puerta de su oficina cuando llegué. No sonreía. Lily, dijo, asintiendo. Gracias por venir. Yo asentí en respuesta, pero no le extendí la mano. Se hizo a un lado, permitiéndome pasar a la oficina. Hubo un momento de silencio mientras tomaba asiento frente a su enorme escritorio de roble. Él cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y dejó escapar un largo suspiro. Cometí un error, comenzó, uno grande. Le di demasiada autoridad a mi hijo demasiado rápido. Quería que demostrara su valía, pero no esperaba que quemara puentes antes siquiera de aprender a construirlos. Permanecí en silencio. Él se sentó, su voz se suavizó. Lo que te hizo fue poco profesional, irrespetuoso y, francamente, puso en peligro un trato en el que hemos trabajado más de medio año para asegurar. Asentí lentamente. Sí, así fue. Leí el contrato de nuevo esta mañana, cada palabra. Se te dio plena autonomía sobre la cuenta de Kingswell. Legalmente, el cliente no reconocerá a nadie más como representante de esta empresa durante las negociaciones. Esa cláusula se puso en marcha después del desastre de Stelrich. Lo recuerdo bien, dije en voz baja. Fui yo quien gestionó las consecuencias. Sus ojos se encontraron con los míos. No merecías lo que pasó ayer, dijo. Y me gustaría ofrecerte tu trabajo de vuelta, con plena autoridad para terminar el trato. Cualesquiera que sean las condiciones que necesites, las haremos funcionar. Había sinceridad en su tono, también arrepentimiento. Esto no era solo sobre el trato, era sobre liderazgo, responsabilidad, dignidad. Volveré, dije, pero quiero todo por escrito. Un contrato revisado, autonomía clara sobre Kingswell y ninguna interferencia de Ryan. Él asintió de inmediato. ¿Hecho? Y una cosa más, añadí, con voz firme. Esto no puede volver a pasar. Ni a mí, ni a nadie. Un largo silencio siguió. Luego me dedicó un lento y pensativo asentimiento. Tienes mi palabra. Con eso, me puse de pie. En el instante en que salí de su oficina, pude ver a Ryan de pie al final del pasillo, con los brazos cruzados, fingiendo estar inmerso en una conversación con un ejecutivo junior. Pero sus ojos se clavaron en los míos en el segundo en que aparecí. No me inmuté.
No desvié la mirada. Pasé directamente junto a él y juro que, por un segundo, vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su control se estaba esfumando. Para la 1 de la tarde, la sala de juntas estaba lista. El equipo de Kingswell acababa de llegar y teníamos unos 30 minutos antes de la reunión oficial. Revisé los documentos por última vez, confirmando todos los puntos que habíamos negociado previamente. Su director ejecutivo, el señor Sad, era un hombre directo, con agudos instintos. Valoraba la confianza por encima de todo, y cualquier indicio de desorganización interna lo haría huir. Mientras colocaba la traducción impresa al árabe de los términos finales sobre la mesa, divisé a Ryan paseando fuera de las paredes de cristal de la sala de reuniones, como un animal enjaulado. El señor Cole salió a interceptarlo. Sus voces amortiguadas se intensificaron rápidamente hasta que la mano del señor Cole se levantó, silenciándolo. El rostro de Ryan se puso carmesí. Me miró por encima del hombro con una mezcla de rabia y humillación, luego se marchó. Esa fue la última vez que lo vi ese día. A la 1:30 en punto, el señor Sad entró con sus asistentes. Lo saludé en árabe y sus ojos se iluminaron. Sonrió, un gesto raro en él. «Lo recordaste», dijo cálidamente. «El respeto llega muy lejos». La reunión comenzó. Transcurrió sin problemas. 2 horas más tarde, nos dimos la mano y firmamos el acuerdo. Después de que se marcharan, el señor Cole se me acercó de nuevo. Esta vez, su rostro mostraba un alivio genuino. «Nos salvaste», dijo, «y te debo más que una disculpa». «Le debe a su empresa un líder», repliqué. «Uno que entienda la diferencia entre poder y responsabilidad». Él no discutió. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, la tensión que había cargado durante las últimas 48 horas finalmente comenzó a disiparse. Había regresado no como una empleada más, sino como alguien que entendía su valor y exigía que fuera reconocido. Pero también sabía que esto no había terminado. Ryan podría haber estado callado hoy, pero los hombres como él no desaparecen, se retiran y luego contraatacan. A la semana siguiente, el acuerdo con Kingswell ocupó los titulares en nuestro boletín interno. Un avance en las negociaciones transfronterizas, se leía. CEO. And Company asegura una asociación histórica con un distribuidor de Oriente Medio a través de una estrategia personalizada y liderazgo multilingüe. No me mencionaron por mi nombre, pero todos en la empresa sabían quién había sellado ese trato. Mi bandeja de entrada se inundó de felicitaciones discretas, mensajes internos de personal que había permanecido en silencio durante la tormenta. Algunos eran de juniors a los que había mentorizado años atrás, otros, de gerentes que una vez me habían ignorado en las reuniones, pero que ahora elogiaban mi liderazgo bajo presión. Agradecí sus palabras, pero no era ingenua. Sabía lo rápido que la gente cambia cuando el viento cambia de dirección. El ambiente en la oficina se había aligerado. Había sonrisas, risas de nuevo en la sala de descanso. El señor Cole había dejado claro que Ryan ya no participaría en la toma de decisiones de alto nivel hasta nuevo aviso. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Pequeñas cosas comenzaron a suceder. Primero, los informes de gastos, el reembolso de mi viaje a la reunión de Kingswell se retrasó. Luego, documentos que había presentado para aprobación me fueron devueltos sin firmar, sin explicación. Después, un correo electrónico que nunca envié, supuestamente desde mi dirección, fue marcado por el departamento de TI. Contenía información incorrecta del cliente y había sido reenviado a uno de nuestros socios en el extranjero. Afortunadamente, el socio era alguien con quien tenía una buena relación y se puso en contacto directamente para aclarar, pero el error ya había sembrado la duda. Lo reporté a nuestro equipo de sistemas internos. Dijeron que no había señales de piratería externa, el mensaje se había originado desde dentro de la oficina. Fue entonces cuando supe que Ryan estaba detrás de ello. Ya no intentaba despedirme, ese enfoque había fallado. Ahora quería hacerme parecer incompetente, manchar mi reputación lenta y sutilmente, hasta que yo renunciara por frustración o alguien más decidiera que era un riesgo. Era el clásico sabotaje corporativo, y no era la primera vez que lo veía. En mi primer trabajo, recién salida de la universidad, trabajé bajo un director que jugaba el mismo juego. No te confrontaba directamente, pero te cortaba los recursos, te aislaba de proyectos, envenenaba tu nombre silenciosamente hasta que la única opción que quedaba era desaparecer.
Pero yo ya no tenía 22 años. No iba a desaparecer. Documenté todo, cada correo electrónico perdido, cada error que no había cometido, cada retraso. Había aprendido por las malas que los rastros en papel son más poderosos que las emociones en entornos como este. Incluso comencé a usar un cuaderno privado, registrando horas, fechas, conversaciones, por si acaso. Entonces, una tarde, escuché algo que confirmó mis sospechas. Pasaba por la sala de conferencias cuando escuché la voz de Ryan dentro, demasiado alta para una discusión privada. Es inestable, dijo. Desde que regresó, ha estado algo agresiva. No creo que sea apta para gestionar clientes de alta presión. Me detuve en seco. Solo digo, continuó, quizás deberíamos empezar a pensar en la planificación de la sucesión para servicios al cliente. Claramente, está sobrecargada. Otra voz respondió, alguien que no reconocí, quizás un ejecutivo más nuevo. Pero el acuerdo de Kingswell lo logró bajo mucha presión. Ryan se mofó. Tuvo suerte. No podemos dirigir una empresa con suerte. Me quedé inmóvil unos momentos, luego me alejé en silencio. Se me heló la sangre, no por miedo, sino por la precisión gélida de sus tácticas. Estaba sembrando semillas de nuevo, envenenando el pozo. Esa noche me quedé hasta tarde. La oficina estaba tranquila, los pasillos tenues. Me senté sola en la sala de reuniones de cristal, mirando las luces de la ciudad, preguntándome cuántas batallas más tendría que librar solo para seguir haciendo mi trabajo. Y entonces una voz rompió el silencio. ¿Todavía aquí? Levanté la vista. Era el señor Cole. Podría preguntarle lo mismo, repliqué. Entró, colocando una carpeta sobre la mesa. Tu contrato revisado, con todo lo que acordamos. Lo abrí, leí el texto. Era sólido. Asentí en señal de aprobación. También he iniciado una auditoría interna, añadió. Demasiadas cosas se han extraviado últimamente. Lo miré fijamente. Él me sostuvo la mirada. No estoy ciego, Lily. Sé que Ryan no ha terminado. ¿Por qué no lo ha detenido?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Sonaba cansado, más como un padre que como un CEO en ese momento. Está protegiendo a la empresa, dije. Él negó con la cabeza lentamente. Estoy tratando de protegerlos a ambos. Pero quizás sea demasiado tarde para uno de ustedes. Cerré la carpeta. No necesito protección. Necesito que decida qué tipo de legado quiere dejar. Sus ojos se demoraron en los míos, luego se dio la vuelta y se fue. Y supe que algo más grande se avecinaba. La oficina se sintió más fría esa semana, no por el clima, sino porque el aire entre las personas había cambiado. Las conversaciones se reducían a susurros cuando pasaba. Algunos empleados me sonreían, otros evitaban el contacto visual por completo. La auditoría interna había comenzado, y todos lo sabían. La gente estaba nerviosa. Y yo también. No le había pedido al señor Cole que lanzara una auditoría, pero en el fondo me sentía aliviada de que lo hubiera hecho. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, no solo por mí, sino por todos los que habían estado andando con pies de plomo desde que Ryan asumió el cargo. Aún así, sabía cómo funcionaba este juego en las corporaciones, la verdad no siempre conduce a la justicia. A veces conduce a salidas discretas y apretones de manos dorados. A veces, se entierra tan profundamente bajo la burocracia que el daño se vuelve irreversible. Ese jueves, me llamaron a la oficina temporal del Comité de Auditoría, un antiguo almacén convertido en sala de guerra. Los archivos estaban apilados en las mesas, los monitores brillaban con datos y una pizarra estaba llena de cronogramas y migas de pan digitales. David, el auditor interno principal, me saludó. Lily, gracias por venir. Nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre algunas irregularidades recientes. Asentí y tomé asiento. Sacó un archivo en la pantalla. Primero, este correo electrónico que parecía ser de tu cuenta. Hemos confirmado que se envió desde una estación de trabajo compartida cerca de la sala de descanso. Las credenciales se ingresaron manualmente, así que... Alguien usó mi inicio de sesión, dije.
Él negó con la cabeza. Número. Alguien tenía tus credenciales, las copió muy probablemente. Esto no fue phishing, fue interno. Crucé los brazos. Informé ese incidente el día que ocurrió. Me dedicó una sonrisa tensa. Sí, y nos alegramos de que lo hicieras. Encontramos algunos otros similares, correos electrónicos reescritos, hojas de cálculo alteradas, aprobaciones eliminadas. Siempre rastreados a máquinas compartidas, siempre bajo tu nombre. El peso en mi pecho se hizo más pesado. Esto fue coordinado, dije. David dudó. Sí, y hemos reducido la lista de personas que tenían acceso. También hemos notado patrones inusuales vinculados al inicio de sesión del asistente ejecutivo de Ryan. Permanecí inmóvil. Él continuó cuidadosamente. Todavía no estamos acusando a nadie, pero hay un patrón claro, sabotaje destinado a desacreditarte y posiblemente a otros. Apreté la mandíbula. ¿Y qué pasa ahora? Ahí es donde se complica, dijo. El señor Cole nos pidió que le presentáramos nuestros hallazgos directamente a él. Ha dejado claro que quiere la verdad, toda la verdad, sin filtros. Asentí lentamente. Entonces estaré allí. David levantó las cejas. ¿No es necesario? Estaré allí, repetí. Si esto va a salir a la luz, quiero mirar a todos a los ojos. Él no discutió. Esa noche apenas dormí. Seguí pensando en los demás que se habían marchado en silencio durante el último año. Empleados talentosos de 30 y 40 años que simplemente habían seguido adelante sin mucha fanfarria. Personas que alguna vez habían sido consideradas estrellas en ascenso. Solía pensar que era solo rotación de personal. Ahora me preguntaba cuántos de ellos habían sido expulsados silenciosamente por los juegos de Ryan. Llegué temprano a la sala de juntas ejecutiva a la mañana siguiente. El señor Cole ya estaba allí, mirando por la ventana como un hombre esperando la última carta. David y otros 2 auditores entraron después. Luego, Ryan llegó 10 minutos tarde, con una expresión de suficiencia, el teléfono en la mano, sin rastro de preocupación en su rostro, hasta que me vio. Se detuvo en la puerta. Ella no forma parte del comité de auditoría, dijo. El señor Cole no se volvió. Está aquí a mi petición. Ryan cambió su peso incómodamente. Esto se supone que es interno, confidencial. Entonces deberías haberlo mantenido así cuando usaste los recursos de la empresa para fabricar correos electrónicos, dije, mi voz tranquila pero cortante. Ryan se burló. Eso es ridículo. David intervino. Hemos rastreado múltiples intentos de inicio de sesión vinculados a la cuenta de su asistente, todos conectados a irregularidades que apuntan al trabajo de Lily. Hay una línea de tiempo clara. El rostro de Ryan comenzó a cambiar, su estudiada suficiencia se resquebrajaba. Están exagerando. Ella solo está amargada por haber sido despedida. Lo miré a los ojos. No me despediste, Ryan. Me saboteaste, y casi hundes el trato más grande que esta compañía ha logrado en 5 años. El señor Cole finalmente se volvió. Te di una oportunidad, dijo en voz baja. Te di más de una, y no has hecho más que derribar a la gente que intenta construir algo real aquí. La bravuconería de Ryan vaciló. ¿Esto no es lo que piensa? No, interrumpió el señor Cole, es peor. Un pesado silencio llenó la sala. Luego el señor Cole se puso de pie. La Junta revisará este informe. Hasta entonces, queda suspendido, con efecto inmediato. Ryan abrió la boca para protestar, pero las palabras nunca salieron. Me miró una última vez, esta vez no con rabia, sino con una incredulidad total, como si acabara de comprender que ninguno de sus trucos habituales podría salvarlo ahora. Salió en silencio. Me quedé atrás. El señor Cole exhaló, sus hombros caídos. Le fallé, dijo, como líder, y quizás como padre. No se puede liderar a alguien que se niega a crecer, dije en voz baja, pero puede liderar la empresa. Todavía tiene esa elección. Me miró, luego asintió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que el peso empezaba a disiparse. Habían pasado 2 semanas desde la reunión de auditoría,
pero el impacto de aquella mañana aún resonaba en cada rincón del edificio. Ryan no había regresado, y la sonrisa orgullosa que antes llevaba como una insignia era ahora tema de susurros en los pasillos. La Junta actuó rápidamente, la evidencia era demasiado sólida, detallada y condenatoria para ignorarla, los correos electrónicos falsificados, los rastros de inicio de sesión, la desaparición inexplicable de archivos, el intento de usar quejas de recursos humanos como arma, todo bajo la dirección de Ryan o a través de personas que manipulaba. Cuando salió el informe final, quedó claro que Ryan no solo había intentado sabotearme, sino que había comprometido la integridad de la propia empresa. Su suspensión se convirtió en una rescisión de contrato. El anuncio oficial citó violaciones de la conducta ética y mala conducta interna. Sin demandas, sin comunicados de prensa, solo una salida discreta por la puerta trasera de la historia corporativa. Pero la noticia se corrió de todos modos. Creí que sentiría triunfo al escuchar la noticia. En cambio, sentí calma, no victoria, solo una firmeza, como si hubiera capeado la tormenta y ahora pudiera finalmente respirar. Unos días después, el señor Cole me llamó a su oficina. «Cierra la puerta», dijo. Lo hice. Se sentó en su escritorio, una carpeta frente a él, pero no la abrió aún. «He pasado mucho tiempo pensando en todo lo que ha sucedido», comenzó, «y en lo que quiero que esta empresa sea de ahora en adelante». No hablé, lo dejé terminar. Has demostrado más liderazgo en el último mes que la mayoría de los ejecutivos en toda una carrera. Protegiste nuestro mayor acuerdo, mantuviste la compostura en una humillación pública y navegaste ataques personales con una profesionalidad ejemplar. Esa es la clase de persona que quiero que me ayude a dirigir esta empresa. Deslizó la carpeta por el escritorio. Dentro había una carta de ascenso, directora de estrategia de clientes, un puesto de nivel ejecutivo que reportaba directamente a él. Levanté la vista, sorprendida. No pedí esto, dije. Lo sé, respondió, por eso te lo mereces. Dudé, luego le di un pequeño asentimiento. Si acepto esto, quiero tener voz en cómo avanzamos. No quiero solo ostentar un título, quiero reconstruir esta cultura de la manera correcta. Él sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Más tarde esa noche, sentada sola en mi nueva oficina, una temporal mientras se hacían las renovaciones, miré la placa con el nombre en blanco en la puerta. Durante años había caminado por estos pasillos, preguntándome si alguien realmente veía el trabajo que hacía, las noches tardías, los clientes salvados, los incendios que apagaba sin una sola palabra de crédito. Pensé que mantener la boca cerrada era la mejor manera de mantener la paz, de no causar fricciones. Pero el silencio casi me había costado todo. No se trataba solo de un contrato o un puesto, se trataba de recordar que la competencia no era arrogancia, y el profesionalismo no era debilidad. Me habían subestimado, despedido y saboteado, pero jamás me habían derrotado. Y lo más importante, no me había dejado amargar en el proceso. Esa, para mí, era la verdadera victoria. En las semanas siguientes, comencé a reestructurar el departamento. Reabrí líneas de comunicación. Reintegré a personas que habían sido expulsadas injustamente. Creé un sistema de denuncia anónimo para que nadie más tuviera que temer represalias por hablar. Incluso dediqué tiempo a los empleados más jóvenes que recién comenzaban, algunos de los cuales habían sido testigos de lo que pasé y me preguntaron en voz baja cómo me mantuve fuerte. Les dije la verdad, no siempre eliges las batallas, les dije, pero sí puedes decidir en quién te conviertes en medio de ellas. En cuanto a Ryan, la última vez que supe, estaba haciendo entrevistas en empresas más pequeñas fuera del estado, pero su reputación lo había alcanzado. Algunos dijeron que el señor Cole había movido algunos hilos para asegurarse de que su nombre no fuera arrastrado públicamente. Quizás ese fue el último acto de amor de un padre. No pregunté. No lo necesitaba. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, pasé por la pared de cristal que una vez albergó la negociación de Kingswell. Me detuve por un momento, recordando todo, el sabotaje, la llamada, el pánico, el eventual triunfo. Ese único trato había cambiado el curso de mi carrera. Pero el verdadero cambio ocurrió en el momento en que sonreí a Ryan y salí de su oficina, negándome a suplicar. Ese fue el punto de inflexión, no porque me rindiera, sino porque sabía lo que valía y me negué a dejar que nadie, hijo de jefe o no, me lo quitara de nuevo.